Muy bien. Padre, como siempre, delante de ti, Señor, delante del trono de tu gracia, estoy para pedirte tu ayuda, como siempre tú la das, Señor. Yo sé que tú siempre me ayudas a comunicar lo que tú me has dado, Señor, para compartir con mis hermanos, y en esta mañana no es la excepción. Gracias por el mensaje que me diste, y sé que como tú me lo diste va a ser ministrada nuestra iglesia y van a ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Hay ciertos eventos en el Antiguo Testamento que nos sorprenden, por lo menos a mí me sorprenden, respecto a ciertas reacciones de Dios, o reacciones que Dios tuvo con algunos de los personajes de esa época, y reacciones que Dios tiene también con algunos siervos e hijos en nuestra época. Dichas reacciones no son analizadas con profundidad, es decir, las reacciones que Dios ha tenido, quizás por el temor de los religiosos y legalistas a magnificar el pecado. Sin embargo, al ahondar en esos casos, nosotros vemos que a Dios no le preocupan las posiciones de esas personas, de los religiosos, de los legalistas. Y a mí me sorprende y me encanta la inmensa honestidad de Dios. Es de las primeras cosas que me llamó la atención al leer la Biblia. La honestidad de Dios. Que Dios no anda cubriendo a nadie de los pecados. Y los dice. Y lo vemos en la Biblia, no es una cosa que yo me estoy inventando. Por eso el título de esta mañana: las sorprendentes reacciones de Dios. Y préstale atención, hermanos, porque de la manera que nosotros vamos analizando a Dios y vamos reflexionando y meditando en cómo es Dios, su naturaleza, sus atributos, etcétera, nos vamos dando cuenta cada vez más de ese carácter maravilloso, increíble que Dios tiene. Si Dios no esconde nada, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? Si lo que Él trata es de encerrar todo bajo pecado. En Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí dice la Escritura. ¿Pero qué es la Escritura? ¿Qué es la Escritura? La palabra de Dios. Y si la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios, entonces cuando dice la Escritura, en realidad está diciendo: Dios lo encerró todo bajo pecado. Por eso ese texto que les he repetido cualquier cantidad de veces, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque está todo encerrado bajo pecado, porque así lo determinó Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se está refiriendo a los judíos. ¿Mejores que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, judíos y gentiles, el resto del mundo, que todos, incluidos los judíos, y nosotros, todos los que no somos judíos,
Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Inicialmente se está refiriendo a los inconversos en general, de todo el mundo, que estamos incluidos nosotros, pero también como cristianos ahora, porque todavía tenemos pecado, ¿sí? Está todo encerrado bajo pecado, como está escrito. Y fíjate esto, esto está bien para aquellas personas y aún aquellos cristianos que se creen muy justos y muy santos, y que ellos han estado bien, porque hay personas que no practicaban ningún vicio, ni droga, ni alcohol, y eran personas moralmente correctas y aparentemente buenas. Pero mira lo que dice aquí: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso he dicho algunas veces que es mentira cuando alguien o cuando nosotros decimos, cuando yo buscaba a Dios. Es mentira. No hay nadie, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en el estado natural, y en el estado natural de pecadores, nuestra naturaleza pecaminosa no quería saber nada de Dios. Nada. Por eso dice, no hay quien busque a Dios. Dios conoce todos los corazones del ser humano, o cada corazón del ser humano. Decía, ahora, ¿qué hice? No, para atrás. ¿Dónde estaba Romano? Ahí. Ok. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera los moralistas. No hay nadie. Porque todos están bajo pecado. Veneno, fíjate qué fuerte lo que dice: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie. Hasta que Cristo nos encuentra, no nosotros a Cristo. Él viene a nosotros. Él es el que nos busca. Entonces pregunto, ¿acaso somos más santos que Dios? ¿Nos comportamos mejor que Dios? ¿Verdad que no? Vamos a leer el siguiente pasaje en 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 40. Y pon atención, hermano, a lo que vamos a leer en estos pasajes, porque hay una conclusión maravillosa para nosotros respecto a conocer a Dios y los atributos y naturaleza de Dios. Dice, aconteció, 1 Reyes capítulo 11, versículo 29 al 40. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. Jeroboam, hermanos, era uno de los generales de Salomón y era uno de los superintendentes de las 12 tribus que tenía Israel. O sea, era un personaje importante. Le encuentra el profeta, dice, y el profeta estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, él la traía, la rompió en 12 pasos y dijo a Jeroboam, el general, ¿perdón? ¿Ah? En 12.
¿Y yo qué dije? En 12 pasos. Es por lo de Alcohólicos Anónimos ya. Entonces dice, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, o sea, a Jeroboam, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Aquí ya empezamos a ver gracia y misericordia de Dios. Le voy a dar una tribu. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Salomón era espectacular? No, por amor a David mi siervo. Y David, como es el dicho, no era una palomita blanca. ¿Ese es el dicho? No era una paloma blanca. David tenía unas cosas terribles que después vamos a ver. Entonces es por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, desde la gracia de Dios, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, otra vez, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos. Y ya vamos a ver lo que hizo el David, y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David, otra vez David aparece, tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Por eso los judíos respetan mucho al rey David, es un patriarca, y ha quedado todavía. Ustedes ven la bandera de Israel, que tiene esa figura que olvido el nombre, ¿cómo se llama? Dicen que es la estrella de David, pero eso dicen, pero la Biblia no dice nada respecto a una estrella de David, pero ellos así lo tomaron en cuenta. Entonces, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los casos de David y de Salomón son sorprendentes. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y aparece en 2 versículos esa declaración. En 1 Samuel, la primera vez, capítulo 13, versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Le está hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en Hechos capítulo 13, versículo 22 dice: quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme
a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Al leer nosotros esta descripción, la mayoría de la gente piensa que esta frase hace referencia al carácter moral de David. Es decir, pues ya que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pues entonces se supone que estaba comprometido a seguir todos los caminos de Dios y a demostrar fidelidad a la ley de Dios. Y hay quienes así lo creen, algunos pastores y cristianos. Sin embargo, este punto de vista tiene un par de dificultades. Por un lado, David estuvo muy lejos de ser moralmente puro. La Biblia registra que fue un adúltero y un asesino. Lo pueden leer en 2 de Samuel capítulo 11. David cometió adulterio con Betsabé y luego mandó a matar a su esposo Urías para encubrir su pecado y el embarazo de Betsabé. Lo acusaron de ser un hombre sanguinario, pero si nosotros leemos su historia, desde su entrada en escena hasta el fin de su vida, la sangre corrió por los pies de David. Y quizás no suene muy cristiano, pero suena muy bíblico. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 16, versículos 5 al 10. Y vino el rey David hasta Bahurim. Yo pronuncio Bahurim porque estos nombres judíos, hebreos e incluso en otros idiomas como el inglés, esta letra se pronuncia como J, como una J suave. Entonces en el idioma hebreo ellos pronuncian Bahurim. Aquí le han puesto la H porque en el sistema, digamos, universal de la ¿cómo se dice cuando uno va deletreando las letras? Los franceses fueron los que hicieron ese sistema y claro, lo hicieron apegado a su forma de expresarse y pusieron las letras con las que las personas pensaban que así se podía pronunciar. Y la letra H, que para nosotros es muda, no sé qué hace ahí, pero es muda, nosotros no la pronunciamos. En inglés, como dicen, he is, H-E, y luego el verbo, ¿no? Pero es un pronombre personal, es la tercera persona de él, y pronunciamos he. No vas a decir cuando estás hablando en inglés, ¿verdad? Is, pero te vas a entender. Ok, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces avisa, hijo de Sarbia, dijo el rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? David sabía que lo era, que esas acusaciones que le hacía a esta persona, David sabía que así era. Y pensaba y decía: Dios
le ha dicho que me maldiga. Porque Dios es soberano, está en todo. Así que cuando alguien te maldiga, reconoce que viene de Dios por alguna razón, para que tú reconozcas por qué te están maldiciendo. Muy bien. Además de ser activo, David en correr sangre o en correr la sangre, la permisividad, es decir, el exceso de tolerancia, que significa esta palabra, para los asesinatos en su propio reinado llama mucho la atención. Podemos decir entonces que David fue un hombre conforme al corazón de Dios cuando sus acciones parecen comunicar lo contrario. Si interpretamos que es la palabra conforme a su corazón, es conforme a la conducta moral de David, no podemos aceptar esa posición. Es clara. Porque David cometió muchos pecados. David tenía 9 mujeres, tenía como 26 hijos. Era muy bueno peleando. Él era un gran soldado y esa habilidad que tenía, pues la aprovechaba para matar cuando estaban en guerra, para matar a medio mundo. Entonces, ¿qué significa esa frase, conforme al corazón de David? Significa que Dios buscó a un hombre de acuerdo a su propia elección, ¿sí? A la propia elección de Dios, en contraste a la elección del pueblo, como lo hizo con Saúl. Saúl fue elegido por el pueblo, no fue elegido por Dios. Fíjense que siempre fue la intención de Dios que Israel tuviera un rey, según Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, está dando indicaciones a Moisés, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Así que ese rey debería ser de la elección de Dios, como hemos leído, no de la elección del pueblo. Sin embargo, cuando llegó el momento, Israel quería un rey como todas las demás naciones. Y fíjense la intención que hay, porque nosotros podemos tomar decisiones porque queremos ser como el mundo, porque queremos tomar fuentes de pensamiento como el mundo y vestirnos como el mundo y estar modernos como el mundo y no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que su deseo de ser como las otras naciones, el deseo del pueblo, arruinó todo el proceso. Entonces Dios les dio el rey que quería, pero esto no resultó bien. En contraste, después de que Saúl quedara descalificado para reinar, Samuel nos dice que ahora escogería un rey según su corazón o conforme a su corazón, es decir, a su propia elección. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Se puede ver la diferencia? Mira, hermano, las experiencias y circunstancias de la vida espiritual marchan inmensamente mejor cuando es Dios quien lo ha decidido y no nuestro propio deseo. Aquí es cuando la fe funciona muy bien y no la propia fe de un creyente tentando a Dios. Y tu fe funcionará muy bien cuando leyendo la Biblia
leas y que te dice haz esto y haz lo otro y compórtate de esta manera, entonces tú por fe a lo que está diciendo Dios lo haces. De esta historia aprendemos algunas cosas que nos van a servir como recordatorio, algunas enseñanzas. En primer lugar, o la primera enseñanza dice: nunca lleves a cabo un plan si Dios no te lo ha mandado. La iglesia de Jesucristo está llena de personas que han hecho cosas que Dios no les mandó hacer, pero ellos creyeron que sí. Déjame ponerte un ejemplo. Si tú necesitas hacer un trámite en una institución de gobierno, cualquier institución, y sabes que tienes que tomar unos pasos, primero tienes que ir acá, luego acá, luego acá, luego acá, acá, para llegar hasta acá, porque así es la ley, así lo dice el gobierno y así lo debemos hacer. Pero tú, como eres muy chicho, ¿sí? Chicho es muy, ¿cómo es la palabra? O sea, como eres tú muy abusado y tú tienes fuerza y yo sé que lo puedo hacer, entonces te saltas todo eso y te metes y logras llegar hasta la persona que es la que tiene que determinar la cosa y logra que se la firme y tal y se va. Ahora te digo una cosa, y esta persona dice que Dios, no, que se lanzó por fe, esa es la palabra, se lanzó por fe y lo logró. O sea, Dios me lo dio. Y Dios no se lo dio, pero cree que Dios se lo dio. Estás orando por un carro. No tienes dinero para pagarte un carro ni para sacarlo a crédito. 2 días y de repente llega un hermano y te dice: oye, estoy vendiendo un carro, no sé si tú lo necesitas, te lo dejo en tanto, pero si no tienes, págamelo como tú puedas. ¿Y qué fue eso? Oraste conforme a la voluntad de Dios y Dios te concede eso. ¿Estás correcto? Porque oraste conforme a la voluntad de Dios. Hay mucha gente, muchos cristianos que cometen el error de ser impacientes esperando la dirección de Dios. Entonces se basan en su propia fe, y esta clase de fe es antibíblica porque tienta al Señor. Hay una frase muy común en el medio cristiano donde dice: lo voy a hacer por fe, lo hice por fe, y te lanzas y te preguntas: ¿cuál fe? Pues la fe tuya, no la fe que viene de Dios, sino la fe tuya. Y siempre va a salir mal la cosa y no va a salir conforme a esa declaración que hiciste. Es que lo hice por fe, y te sale no solamente mal, sino que te sale peor, ¿no es cierto? Entonces deja de decir esa frase, por fe. Si Dios no te lo ha mandado, no es la fe que viene de Dios, es tu propia fe, y es antibíblica, no sirve. Por eso digo que la fe funciona muy bien cuando es Dios quien nos ha mandado a hacer aquello. Y Dios ha llamado a personas al ministerio y a las misiones y no han querido ir.
Tenemos un caso en la Biblia, el caso de Jonás. Y no quería ir, y no quería ir, y no quisieron. ¿Por qué? Porque no tenían la fe para creer que Dios les estaba enviando a ese lugar. Y se quedan. Y entonces las cosas empiezan a fallar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento de ustedes, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene 3 características. Siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta. Aunque en el camino sientas algunas cosas que no son muy agradables. Pero Dios estará ahí y te dará la fuerza y te dará el ánimo y te dará el contentamiento porque estás obedeciéndole. ¿Qué haces cuando un hijo te obedece? Le tienes cariño. ¿Qué haces cuando un hijo te desobedece y no quiere, y no quiere, y no quiere, y no lo hace? Pues tal vez lo disciplinas y les das sus nalgadas. Pero tú sabes que el otro siempre te obedece. Y ese es un hijo especial en la vida de una familia. Miren lo que le pasó a Abraham y a Sara. Dios les dijo: yo les voy a dar un hijo, pero mi mujer es estéril y yo ya tengo 99 años de edad. No dice en la Biblia, pero me imagino que pensaba: ya no furulo, yo ya no funciono y mi mujer estéril. Y entonces viene la sabiduría femenina, la inteligencia femenina y el método femenino, y le dice: llégate a Agar, la muchacha nuestra, para que ella nos dé un hijo. Y el Abraham, ni tardo ni perezoso, se llega a Agar y plum, nace Ismael. Y por la impaciencia y la incredulidad de estas dos personas, hay un conflicto, ha habido un conflicto. Después que nació Isaac y Abraham echó de su casa a Agar y a su hijo Ismael, porque también la mujer lo quiso. Y me sorprende que Dios estuvo de acuerdo con la mujer, porque le dijo a Abraham: haz lo que ella te dice. Híjole, tener que echar a Agar, porque no tenía sentimientos hacia ella. Pero Ismael ya tenía sus 13, 14 años de edad. Y seguro que lo amaba. Lo doloroso que habrá sido para Abraham tomar esa decisión. Pero aquí dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero hay cosas que tienes que hacer que te van a doler, pero estás obedeciendo a Dios. Ese es el punto, hermanos. La voluntad de Dios. La segunda enseñanza que vemos aquí, tenía que leer este texto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne o en pecado, conforme a las concupiscencias, malos deseos, perversos deseos de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios, a lo que Dios nos está diciendo en su palabra que hagamos. Entonces, la segunda enseñanza dice: la soberanía de Dios es indiscutible. Y en la soberanía incluye la voluntad de Dios. Es indiscutible. No la puedes discutir.
Y si te pones a discutirla, Dios te va a dar razones y razones y razones, y te va a dejar callado. Porque Él sabe por qué dice las cosas. Porque Él es toda inteligencia y Él es todo sabiduría. Pues Dios quería que David fuese el rey, no Saúl. Pero carnalmente el pueblo decidió lo suyo y les fue mal, sobre todo a Saúl. Ahora, ¿sabía Dios que David iba a cometer todos esos pecados que hizo? ¿Lo sabía? Por supuesto que sí lo sabía. Para él el futuro es historia. Él ve todo. Para él el futuro es historia. Y varios de los siervos de Dios del Antiguo Testamento cometieron los mismos pecados. Y a pesar de saber Dios que David fuera y siguiera siendo el rey hasta su muerte, lo disciplinó. Lo puso bajo disciplina. Y está claro eso, que sí, así. Pero no lo despidió. No le quitó el reinado. Dejó que siguiera, a pesar de esos pecados que él había cometido. Cuando un siervo de Dios que fue llamado al ministerio comete pecados, no hay ningún ser humano que tenga la autoridad para prohibirle seguir sirviéndole. ¿Debe ser disciplinado? Por supuesto que debe ser disciplinado. Y después debe ser restaurado y debe continuar, incluso si se trata de un divorcio. Porque la mayoría de la gente no acepta a un pastor que se haya divorciado y se haya vuelto a casar, sobre todo que se haya vuelto a casar. No lo soportan, no lo toleran y siempre te van a ver fuera, ya no te reconocen como pastor, no puedes ser pastor. Pero ¿quién les ha dicho eso? Y te pueden argumentar con cosas, algunos textos de la Biblia, pero si yo me baso en la actitud y las reacciones que Dios tuvo con David, con Salomón y otros, tengo esperanza. Ese es el punto también. Tengo esperanza, porque hay pastores que le quitan toda esperanza. Tengo un amigo pastor que es muy radical y es muy cerrado. Y me contó, pero él lo contó como una gran hazaña. Fíjate que en la iglesia había un hermano que era uno de los pastores, pero tuvo problemas y se tuvo que divorciar. Y me preguntó si podía seguir en el ministerio. Yo le dije que no podía. Quédate sirviendo en otras áreas, pero ya no como pastor. Y él lo dijo así, me hizo caso, y me hizo caso. Le digo, sí, le hiciste caso, pero le desgraciaste la vida. Hay un pastor que también cometió adulterio, lo echaron de la iglesia, lo condenaron y tal. Y 18, 19 años después, amigos cercanos le decían, oye, ¿por qué no vuelves? Y él no, yo creo que estaba muy herido. Pero escribió un libro, un librito pequeño, hablando sobre la experiencia. Y él dice algo que a mí me impactó y me ayudó a ver las cosas de una manera diferente. Dijo él, la estructura religiosa me rechazó. Porque, hermanos, la estructura religiosa no deja pasar a Dios, porque ya tienen sus políticas. Entonces ellos van a defender más y a cubrir más el testimonio de la estructura. Y al hermano lo van a desgraciar. ¿Por qué? Por el testimonio, dicen ellos. Pues, ¿cuál testimonio? Si ya después todo se sabe, todo se supo. Y Dios no podía haber actuado así, no, por el testimonio, no. Dios fue honesto. Sí, cometieron esos pecados. Los discipliné, pero no los despedí porque eran las personas que yo quería para el ministerio y deben continuar en
el ministerio. Estaba yo contando algo que se me perdí el hilo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de lo último que dije? O sea que no están poniendo atención tampoco. En el librito. Gracias, mi amor. Eres una maravilla. Entonces en el libro dice que él descubrió que Dios baja por escaleras secretas, porque la estructura no lo deja, que debería ser la que restaure a esta persona. Entonces Dios tiene escaleras secretas por donde Él baja y trata contigo, pero de una manera diferente. De verdad, y eso yo lo he experimentado. Y cuando Él dijo las escaleras secretas, es verdad. Y vas teniendo tu comunión con Dios y Dios te va revelando situaciones. Los que no continúan, los pastores que no continúan porque se lo prohibió la estructura religiosa o un pastor, no fueron llamados. Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama, es para siempre, es definitivo y no se puede anular. Por eso es irrevocable, es lo que significa la palabra irrevocable. Es algo que no se puede anular. Y Dios dijo, y a mí me llevó 14 años entenderlo. Y en 14 años no pastoreé. Fuimos a Marruecos con una organización. Nos aceptaron, lo cual me dio mucha alegría. Fuimos ahí, pero cuando salimos, yo propuse a ellos que yo podría ayudar a la organización aquí en Latinoamérica, reclutando gente, misioneros, y preparándolos y tal. Yo tengo la experiencia en ese tipo de misiones para enviarlos después al norte de África. Y el mero, cuando le dijeron mi propuesta, él habló con nosotros y nos dijo que no podíamos. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Y por qué nos permitieron estar en Marruecos y nos aceptaron? Dice, porque Marruecos es diferente la cosa. Lo que quiso decir es que en Marruecos la iglesia no es visible, por lo tanto casi nadie te conoce o nadie te conoce. Pero en Latinoamérica es diferente. Entonces yo le dije, oye hermano, pero si una cosa es pecado aquí y allá. Entonces esa es una doble moral que no me gusta. Y bueno, salimos de la reunión así un poco tristes, pero como yo ya estaba acostumbrado a ese tipo de rechazo, pues y hacen daño emocionalmente, pero salimos adelante. Quiero decirte, mi hermano, Dios es maravilloso. Decía la canción, increíble. Es increíble. Pero la estructura no nos habla de estas maravillas de Dios. Ellos creen y te dicen los atributos de Dios, pero como académicamente, ¿no? Dios es eterno, Dios es fiel, Dios y te mencionan todo aquello. Pero a la hora de ponerlo en práctica, ya ellos sacan su propio pensamiento. Esas son tradiciones. Hay tradiciones en el medio evangélico. Pero Dios piensa de otra forma. Gracias a Dios. Y la última y tercera enseñanza que vemos de esto es que los pensamientos y caminos de Dios no son los nuestros. Isaías capítulo 55, versículos 8
al 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes. Dios piensa de otra manera. Dios no se sujeta a nuestros malos entendidos, a nuestras malas interpretaciones, a nuestra religiosidad y legalismo, o a nuestros caprichos, porque Dios siempre va más allá de nosotros. Él es mucho más tolerante, es mucho más comprensivo. Él no es legalista, Él no es religioso, es más misericordioso, es más amoroso, es más lleno de gracia. Entonces, ¿por qué no serlo nosotros también? Porque nosotros no somos mejores que Dios, bajo ningún concepto. Y cuando tú has pasado por un pecado, por un problema, y te han restaurado, y Dios te ha ayudado a levantarte, tú tienes que hacer lo mismo con otros. No te puedes poner en el plano de condenar y señalar, porque tú has cometido lo mismo, quizás de otra manera, pero lo has cometido. Por eso yo hablo de restaurar al caído, porque Dios me dijo: así como te he tratado, tú tienes que tratar a los demás y darle la oportunidad. Y lo he hecho aquí en la iglesia, hermano, porque he tenido algunos casos de pecado fuerte, serio. Pero en lugar de condenar, hemos restaurado y ayudado, y ándale, sigue adelante. Porque eso es lo que Dios hace. ¿Alguien te condenó? No, todos tiraron la piedra y se fueron. Ni yo te condeno. No peques, vete y no peques más. Hermoso nuestro Dios. Aleluya. A mí me explotó como una bomba en mi mente cuando leí y entendí el siguiente texto. Pongan mucha atención. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 12. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que no era judía, gentil, a muchas mujeres extranjeras, gentiles, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues, fíjate, se juntó Salomón con amor. Este Salomón tenía un corazón así, era un edificio de departamentos, porque amó a todas. Y fíjate cuántas tuvo. Y tuvo 700 mujeres reinas, o sea, esposas, y 300 concubinas. Tenía espacio en su corazón para 1000 mujeres. Si uno apuradamente con una, imagínate 1000. Pero claro, él era el rey, y escogía la que quería. 1000. Si tenía relaciones con esta, en 3 años iba a volver a tener relaciones con esta si pasaba una por una, porque yo creo que David tenía una adicción al sexo y tenía una adicción a las mujeres. Le encantaban las mujeres. Sigo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Fíjate lo que está pasando aquí. Ya hablamos de David,
y que conforme al corazón de Dios no se refiere a la conducta moral, se refiere a que Él lo eligió. Y Dios amaba mucho a David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. David su padre siguió cumplidamente. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Adoraba a otros dioses. Se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, en 2 ocasiones, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo Jeroboam. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Por eso digo que no lo despidió. Se enojó, le dijo lo que tenía que decirle y no se despidió de él. Noten que Dios aquí a Salomón no le reclamó el haber tenido 1000 mujeres. Estaba al final de su vida. No le reclamó, no menciona. Y es que tuviste 1000 mujeres. Le reclamó el haber adorado a los dioses que sus mujeres gentiles adoraban. Eso sí le reclamó. Voy a decir algo y no me malinterpretes, por favor. O sea que para Dios la idolatría es peor que el adulterio. Y el adulterio es feo, no hay que hacerlo. Pero la idolatría, y eso no fue lo que hizo David. David adoraba a Dios a pesar de lo que había cometido. No se fue tras otros dioses. Él reconoció siempre a Jehová de los ejércitos y lo buscaba y se arrepintió y lloró. Y mira los salmos que escribió y que permanecen ahí y que nos ayudan a nosotros. Pero Salomón sí se apartó de Jehová. Y apartarse de Dios significó, en el caso que estaba adorando a otros dioses. Y Dios es muy celoso, hermano. Dios es muy, pero muy celoso. No estoy abogando por el adulterio ni justificándolo. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. Todo esto es pecado. Y la idolatría es un gran pecado. Así que, hermanos, seamos como Dios, más tolerantes, más amorosos, más misericordiosos, más llenos de gracia, y aprendamos a leer la Biblia bajo la lupa del Espíritu Santo y no bajo nuestra lupa. No malinterpretemos, ni seamos fariseos, ni legalistas, ni religiosos. Seamos una comunidad que ame al caído y lo levante y lo restaure siempre. Y eso está en nuestro credo. Somos una iglesia que levanta al caído. Voy a terminar con 3 palabras. Amemos. Amemos y amemos. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre bendito, eres increíble, Señor. Lo dice la canción, pero
lo dice tu palabra. Eres sumamente increíble. Tienes un amor incomparable, una gracia infinita, una misericordia infinita. Es más, tu palabra dice que tu amor excede a todo conocimiento. Y no queremos ser legalistas, ni religiosos, ni condenadores, ni señaladores. Queremos ser una iglesia, Señor, que así como tú levantas al caído, que nosotros seamos instrumentos tuyos en tus manos para levantar al hermano que ha fallado por la razón que sea, para levantarlo, para seguir amándolo, y si ha tenido algún cargo en la iglesia, para que siga desempeñando ese cargo, porque tú no despedías a estos siervos tuyos que pecaban fuertemente, Señor. Y todo eso, Padre, nos hace ver estas enseñanzas que he mencionado, que en resumen, eres un Dios increíble. Ayúdanos siempre a conocer tu naturaleza. Yo sé, Señor, que también tú eres justo y también te enojas y te da ira las cosas a veces malas que hacemos. Pero nunca debemos olvidar, Señor, que en ti encontramos amor, misericordia y gracia, aunque no lo encontremos en los líderes religiosos. Lo que nos importa es lo que tú dices, es lo que tú piensas, es lo que tú has ya decretado en tu palabra. Eso es lo que nos importa, no lo que dicen los demás. Gracias, Señor, por estas revelaciones que tú nos das de tu palabra. Te admiramos, Señor. Te admiramos profundamente. Te adoramos y nos inclinamos ante ti en adoración. Tú sabes que no adoramos a otro Dios, porque no lo hay, porque tú eres el verdadero Dios, el único. Queremos amarte, Señor, así como tú lo pides, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Yo quiero amarte así, Señor, y que no se me olvide, y amar al prójimo como a mí mismo, y no tratar a los demás, o tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Oh, gracias, mi Rey. De verdad que te lo agradezco. Eres maravilloso, Señor. Te amo, Padre. Te amo con todo mi corazón. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.